Ya, algo que durante las predicaciones el abuelito Pastor Eden nos estaba haciendo hincapié es sobre cómo entender cómo se produce el miedo, la angustia, la zozobra, la preocupación, perdón, en nuestra mente. Y voy a dar continuidad al mensaje del pastor en este salmo, al final en el Salmo 111, versículo 10, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y voy a compartir con ustedes un poquito cómo es que trabaja nuestro pensamiento, nuestra mente. Durante muchos años, desde los griegos. El ser humano siempre ha querido saber cómo es que pensamos, por qué actuamos, por qué pensamos lo que pensamos. Gracias a pues el entendimiento que Dios ha dado al ser humano, esto ya no es algo que sea una incógnita. Hay pruebas científicas, tenemos todos los estudios a través de 2 siglos que se ha podido comprobar cómo es que se van articulando los pensamientos, las emociones y las acciones para dar sentido a lo que nosotros interpretamos de una situación. Y entonces permítanme compartir con ustedes esta parte. Cuando nosotros estamos viviendo una circunstancia o una situación, nosotros la interpretamos a través de toda la información que tenemos. Si estamos pasando por una situación de falta de dinero económico, bueno, nuestro pensamiento va a interpretar qué es lo que estamos viviendo. Si estamos pasando por una situación de enfermedad, nuestro pensamiento se va a ir elaborando en función de esa situación. Pero junto con ese pensamiento se van a desencadenar en nosotros emociones, es decir, lo que sentimos. Entonces, además de estar pensando, también estamos sintiendo. Si yo estoy pensando que en una situación en donde me van a dejar sin trabajo, estoy empezando a sentir temor porque entonces no voy a tener dinero, no voy a tener con qué comprar comida, con qué pagar lo que necesito. Al conjuntarse el pensamiento y mis emociones me van a llevar a una acción. Y esa acción nosotros la traducimos como una conducta o un comportamiento. Esta es la manera en que Dios ha diseñado cómo está integrado nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestras conductas, cómo el ser humano trabaja para poder hacer lo que hace. La siguiente, Vi, por favor. Ahora bien, ya que tenemos esto, la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta, nosotros podemos ver en este ejemplo cómo es que trabaja. Situación, la parte A. En la empresa hacen una reducción de la plantilla de trabajo y me dan una carta de despido, es decir, me corren. Pensamiento B. ¿Qué se viene a mi mente? Cosas de una situación terrible, no puedo salir de esto, mi familia no va a estar a salvo, no sirvo para nada. Es decir, nuestro pensamiento se va a llenar de muchas situaciones según estemos interpretando lo que nos está sucediendo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? De 2 tipos. Una emocional. ¿Cuál es esa? Depresión, ansiedad, tristeza, preocupación. ¿Cuál es la conducta? Meternos en la cama, no querer hablar con nadie, sentir que ya no servimos para nada. Esa puede ser una. Pero también puede haber otra consecuencia emocional.
decir, bueno, a ver, no es la primera vez que empiezo, ok, ya estoy viviendo esto, tengo que empezar a meter otra vez solicitudes de trabajo, en algún lugar me van a necesitar, sé que soy bueno para algo, y entonces mi conducta, en lugar de meterme a la cama, perdón, en lugar de no querer hablar con nadie, en lugar de sentir miedo, es voy a ponerme las pilas y salir adelante. Es decir, esta parte de la ansiedad, de la depresión, del miedo, son las consecuencias emocionales. Ojo con esto, las emociones que empiezan a trabajar con nuestros pensamientos. Cuando tía Aide y tío Checo hablaban de que esta enfermedad del COVID debemos tener mucho cuidado con nuestra mente, es una realidad. ¿Por qué? La situación, que sería el punto A, es una enfermedad que no conocemos y no hay cura. La información que tengo es que terminan intubados, terminan en el hospital y el que entra y le ponen un tubo y lo sedan, se muere, no sale de ahí. Entonces mi pensamiento empieza a crear cosas terribles, lo que hace que mis emociones se condicionen a tener muchísimo miedo. ¿Cuál va a ser mi conducta? Mi conducta va a ser de mucho temor, de una situación tan fuerte que inclusive hay una parte de nuestro sistema fisiológico que se llama sistema nervioso autónomo. Es decir, hay algunas actividades de nuestro organismo que nosotros no podemos controlar, como es el latido de nuestro corazón, como es la respiración, como es inclusive el tono muscular de nuestro cuerpo. Eso no lo podemos controlar. Pero al estar sintiendo todas estas emociones, se altera nuestro latido del corazón, se altera nuestra respiración, se altera inclusive nuestro equilibrio, y todo esto va a causar como una gran bomba que va a bloquear nuestro organismo. Entonces, en las consecuencias, nosotros podemos ver que podemos optar por el miedo, la ansiedad o la depresión, u optar por una situación diferente que en nuestra mente podemos trabajar. La siguiente, Vic, por favor. ¿Qué significa esto? Hay una acción que nosotros decimos es rumiar. Los pensamientos los rumiamos. ¿Qué es esto? Es como el caballo que está mastique y mastique y mastique y mastique y mastique y no se cansa de masticar, ni se pasa la comida y solo le da vueltas. La realidad ocurre, sí ocurre. Y es muy difícil que nosotros podamos controlarla o que podamos inclusive manejarla. Podemos interpretarla, podemos de alguna manera prevenirla, quizás sí, pero en el pensamiento es lo que se va a estar procesando todo lo que yo pienso, lo que creo, lo que me imagino, y esto cuando yo le doy vueltas y vueltas y vueltas, creando situaciones, ideas en mi cabeza, es como si estuviera yo rumiando. Ahora, ¿qué pasa si yo tardo mucho tiempo en estar rumiando esos pensamientos? Que estoy haciendo que un mundo, muchísimas emociones, empiecen a tener control de mi cuerpo, de mi organismo. Y como consecuencia, un comportamiento o una conducta que no me va a ayudar. La siguiente, por favor. Ahora, la ansiedad trabaja de esta manera. Cuando la ansiedad, si nosotros la definimos, es un conjunto de sentimientos de miedo, de inquietud,
tensión, preocupación. Y los componentes de la ansiedad son cognitivos, es decir, mis pensamientos, fisiológicos, sensaciones físicas, que son mis emociones, y un comportamiento, que es mi conducta. Y si nosotros lo ponemos en base a esto que les he explicado, entonces una situación que no puedo manejar, que me es difícil poder sobrellevar, cualquiera que ésta sea, va entonces mis pensamientos a sentir miedo, preocupación, inquietud, se van a juntar con mis emociones, que son todas estas reacciones fisiológicas, desde mi situación de latidos cardíacos hasta mi respiración, sudoración, tensión, temblores. ¿Y en qué va a desembocar? En una conducta en que quiera yo escapar porque siento mucha presión, porque no sé qué hacer, porque tengo mucho miedo, porque me puedo morir. A lo que quiero llegar es que podamos entender cómo Dios nos ha creado para ser un sistema, un conjunto. Todo lo que yo pienso va a condicionar lo que siento. Y lo que pienso y siento me van a llevar a portarme o a comportarme de cierta manera. La siguiente, por favor. Y con esto vamos a terminar y a cerrar. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer para que ya no siga manejando esos niveles de preocupación, de miedo o de ansiedad tan altos? Esta es la misma imagen con la que empezamos. Ahí en donde dice la palabra creer, al inicio decía interpretar. Pero es muy interesante lo que significa creer. Y aquí es donde voy a aterrizar en la práctica de lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo tengo una situación y mi pensamiento o yo empiezo a pensar qué en relación de esa situación, es muy importante lo que yo creo. ¿Qué hay en mi mente que creo? ¿Qué creo? ¿Que me voy a morir? ¿Qué creo? ¿Que no lo puedo manejar? ¿Qué creo? ¿Que no hay solución? ¿Qué es lo que creo? Y permítanme hablarles de la clave, no tan solo de la angustia, es la clave de la salvación, es la clave de que yo sea librado de la muerte eterna. Juan 3:16 dice que todo aquel que en él cree no se pierde, va a tener vida eterna. Para el Padre, para Dios, el complemento, la parte importante es creer. Por eso es que nos es tan difícil pensar que solo con creer podemos ser salvos, que necesitamos hacer muchas cosas, dar limosnas, hacer muchas obras, pero para ser salvos necesitamos solo creer. Es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tiene un componente que se llama decisión. Nadie puede creer por ti, nadie puede creer por otro. Depende de ti qué es lo que quieres creer. Y este versículo tiene que ver con la hija de Jairo. Jairo era un hombre rico, su hija estaba muy enferma, fue a buscar a Jesús y le pide a Jesús que vaya a su casa para sanar a su hija. Pero Jesús está hablando con otras personas. En tanto está tomando ese tiempo Jesús al estar platicando con otros, llegan de la casa de Jairo y le dicen que su hija ha muerto, que ya no hay solución, está muerta. Y Jesús escucha lo que estaban diciendo
y se voltea y le habla de frente a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Y entonces Jesús emprende el camino hacia la casa de Jairo. Y lo que sucede es que su hija vuelve a tener vida. Qué interesante que no tenga que ni lavarse las manos, ni estar puro, ni hacer grandes cosas. La misma respuesta al miedo, a la preocupación y a la ansiedad está aquí. Cree solamente. Cree solamente. Y cuando Dios nos dice a través de su Hijo, no temas, cree solamente, es porque Él quiere que nosotros tengamos una perspectiva. Yo estoy enamorada de esa palabra de perspectiva, porque significa mucho cambio. Depende de dónde estés tú parado, te va a permitir ver diferentes cosas. Entonces, creer significa que dependiendo de esa perspectiva de tu pensamiento, tú vas a ver diferente la situación que estás viviendo. Quiero terminar con el versículo 9, capítulo 9, versículo 23 de el Evangelio de Marcos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creo que ese es el mejor regalo que podemos tener en cuanto a saber cuál es la solución de la angustia, del miedo y del temor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y termino con esto. Así es como funciona nuestro cerebro. A través de un pensamiento, las emociones que alteran nuestro organismo y que van a dar como consecuencia un comportamiento. Y después de ese comportamiento vamos a regresar a nuestros pensamientos y es un ciclo que vamos viviendo. Así nos diseñó Dios. Pero ese componente de creer hace la diferencia. Si leemos Juan 3 en los versículos del 16 al 21, podemos ver todo lo que implica creer. Creer es transformar todo. Y esto sí es de adentro hacia afuera, porque empiezas aquí para transformar hasta la situación que estás viviendo. Entonces sí, cuando creemos, podemos decir que podemos de alguna manera manejar las situaciones. Espero que con esta pequeña explicación podamos tomar conciencia de que la ansiedad, la preocupación, el miedo tienen mucho que ver con lo que decidimos creer, que es lo más importante. Así es que yo creo que esto es lo más práctico de cómo está diseñado nuestro cerebro. Y creo también que es una manera de poder ayudar a otros que están pasando en estos tiempos por tanto miedo y tanta ansiedad. Le comentaba a mi esposo y le decía, en mi cabeza hay muchas circunstancias que no logro del todo ubicar. Sin embargo, por comentarios de amigos o personas que están pasando por el COVID, algo que les está llevando al extremo de que su enfermedad sea más letal, es precisamente este componente de pensamiento y de emociones. Está la ansiedad y el miedo que su organismo rebasa el control. Entonces, hermanos y amigos,
No basta con solo tener información. Para poder aprender hay que practicarlo. Y esto nos lleva a la predicación de hoy. Una persona que está ansiosa y preocupada difícilmente va a poder notar que se puede alabar a Dios. Para poder alabar a Dios tiene que estar tranquilo y creer solamente que hay otras salidas, no necesariamente la angustia y la depresión y el miedo. Pues que Dios nos bendiga y espero que sea práctico esto que pude compartir con ustedes esta mañana.